Hola queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias del Destino. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. Les deseo que pasen un rato agradable viendo nuestro video. La mañana sorprendió a Paloma, con una luz del sol que la deslumbró con su poderoso brillo. Va a ser un día caluroso, pensó la joven para sí misma. Durante el último año, la vida dejó de darle alegrías. Más bien, le ofreció lo contrario. Se quedó sola, sin su querida hijita, y encima, paralizada y encadenada a una silla de ruedas. Toda su vida se dividió en un antes y un después. Tú te vas a morir, y yo aún pienso vivir, le dijo su esposo directamente a la cara el día que se fue con otra mujer. Su marido la dejó a Paloma tan pronto como pasó a usar la silla de ruedas. Se fue y se llevó a su hija con él. Lo hizo a sangre fría y con la idea de no volver nunca más. Paloma ni siquiera tuvo tiempo de decir nada. Las palabras y las lágrimas se quedaron en su garganta, formando un nudo. Lo único que oyó fue el llanto lejano de la pequeña Manolita y el eco silencioso de su propio grito ahogado. Mientras tanto, el sol seguía brillando como si nada. La naturaleza continuaba viviendo a su ritmo. Cuando el cielo se llenaba de nubes, la lluvia enseguida se ponía a golpear los cristales de las ventanas. Después de la primavera, vino el verano. Luego vendría el otoño y el invierno. Y para entonces, habría pasado exactamente un año desde el día en que Paloma acabó bajo las ruedas de un coche, cuyo conductor, una vez que la atropelló, desapareció, y nadie volvió a saber de él. Parecía imposible, pero era cierto. Hace apenas un año, Paloma tenía una familia. Tenía a su querida hija Manuela, a su esposo Lorenzo, y también sueños, planes, es decir, una vida. Una vida normal, en la que uno se ve obligado a andar con prisas y hacer 1000 cosas a la vez. En cuanto a los fines de semana, solían viajar al campo o hacer visitas a la casa de su suegra, doña Luisa. 3 veces por semana, Paloma iba al gimnasio y también solía quedar con su amiga Elena, otra chica del pueblo igual que ella, para charlar de cualquier cosa. Al recordarlo, Paloma se puso a llorar. Trató de respirar hondo una y otra vez, como le enseñó el psicólogo. Tenía que calmarse. Había que conseguirlo sí o sí. En realidad, Paloma no creía en esos ejercicios psicológicos, y nada le hacía ilusión, ni le podía devolver la esperanza. Simplemente siguió las recomendaciones, pero sin mucho afán. Y ahora tenía que realizar una tarea difícil. Necesitaba bajar en la silla de ruedas a la calle, desde el 4º piso, desplazarse hasta el supermercado más cercano, comprar la mayor cantidad posible de comida y todo lo necesario para la casa, y luego volver y hacer lo imposible para subir al mismo 4º piso. No tardó mucho en prepararse. Don Armando, un anciano que era su vecino del quinto, le ayudó a bajar. Era un ex militar, solitario. Se convirtió en su fiel asistente. Le ayudaba a bajar, a subir. Y eso que él mismo tampoco lo tenía tan fácil, pero a ella siempre le echaba una mano. Y también le contaba sus interminables historias y le enseñaba sus gruesos álbumes de fotos. Por las noches, se sentaba al lado de ella y trataba de mantenerla con ánimo para seguir viviendo. Paloma le estaba muy agradecida, a pesar de que, un año antes, ni siquiera se daba cuenta de su existencia, como tampoco se fijaba en otras cosas importantes. De camino al supermercado, solo estaba pensando en una cosa:
si don Armando le ayudaría a subir a su apartamento o tendría que esperarlo abajo hasta la noche. De repente, un hombre apareció delante de ella, y Paloma no tardó en darse cuenta de que su cara le sonaba. Su alta figura le cortó el camino a su silla de ruedas. Tenía aspecto de un hombre joven, aunque cansado, y en su cabello se veían algunas canas prematuras. «Paloma, ¿eres tú?», preguntó el hombre, y su voz tembló. «¿Eduardo? ¿Es usted?». La joven por fin logró reconocer a su interlocutor. Estaba confundida y se ruborizó. ¿Qué sabía ella sobre su antiguo jefe, Eduardo? Pensándolo bien, no mucho. Siempre fue demasiado estricto y quisquilloso con el personal, insociable y poco hablador. En asuntos de negocios era razonable y profesional. Y lo más significativo era que siempre fue el personaje principal de las bromas entre Paloma y su amiga Elena. ¿Cuántas palabras burlonas, cuyo objeto fue él, salieron de sus bocas? Solían comentar el hecho de que seguía viviendo con su anciana madre, que la cuidaba a ella y no tenía esposa. Todos consideraban a Eduardo demasiado perfecto para ser un hombre normal. Además, nunca tuvo aventuras con ninguna de sus empleadas, a pesar de que, en la empresa, solo trabajaban chicas jóvenes. «Paloma, ¿a dónde tiene que ir? Déjame ayudarle», se ofreció el hombre. Mientras miraba a los ojos de Paloma, se le notaba confundido, pero en su voz se adivinaba sinceridad y calidez, la misma calidez que la joven percibió en los relatos de su vecino militar, cuando le hablaba de sus compañeros, la misma que tenía ella cuando le decía a su hija Manolita cuánto la quería. «Voy a la tienda a comprar», dijo Paloma sin mirarlo y hablando en voz baja. «¿Y usted, cómo es que está por aquí?». «Pues, por casualidad, la verdad. Apenas conozco este barrio. Se me estropeó el coche. He estado buscando algún taller. Si no me equivoco, aquí cerca debe haber uno. ¿No sabrá usted dónde está?», preguntó el hombre. «Sí, conozco uno. Está al final de la calle. Tiene que girar a la derecha y caminar unos 100 metros», respondió Paloma. «Perfecto. Muchas gracias, Paloma. Supongo que vive cerca, ¿no? Déjeme que la ayude. No tengo prisa, y hay tiempo», dijo Eduardo, insistiendo en hacer algo por ella. Paloma misma no entendió por qué lo hizo, pero asintió, y Eduardo le ayudó. No solo le compró él mismo todo lo que hacía falta, sino también añadió algunas cosas ricas como regalo. Le ayudó a alcanzar su apartamento, y antes de que Paloma tuviera tiempo de pensar nada, colocó las cosas y se puso a preparar la comida. «Me encanta cocinar», dijo sonriéndole a Paloma, quien observaba sus hábiles movimientos callada. La verdad es que no sabía nada. ¿Qué le pasó? Después de haber estado de baja por maternidad, ya no volvió a trabajar con nosotros. Y en cuanto a Elena, renunció a su puesto sin darme ninguna explicación. La comida resultó ser increíblemente deliciosa. Paloma disfrutó mucho de la sopa de albondiguillas y una sencilla ensalada de escarola con atún. Por primera vez en meses, la joven volvía a tener ganas de comer. Incluso sonrió cuando Eduardo le dijo que estaba muy contento de haberla vuelto a encontrar. «Pues no hay ningún motivo de alegría», dijo Paloma con tristeza. «¿Es que la alegría necesita un motivo?», preguntó el hombre con una expresión muy seria. La joven no supo qué responder. Permanecieron un rato en silencio. Eduardo tomó su mano, la miró a los ojos y dijo: «Todo va a estar bien, Paloma. No sé cómo, ni sé por qué, pero todo acabará bien. Ahora tengo que irme, pero mañana pasaré a verla sin falta. Sin falta, ¿me oye? Qué bien que nos hemos encontrado».
No pienso dejarla sola con sus problemas. Eduardo se fue, y entonces Paloma dio rienda suelta a las lágrimas. Estuvo gritando, sollozando, abriendo el alma y vaciándose de todo el dolor acumulado. Lloraba por haber sido separada de su hija, por ver sus esperanzas fracasadas, por no hallar justicia y ser igual de injusta con los demás. El calor de la mano de Eduardo le llegó al corazón, y también su sonrisa tan reservada y su voz llena de confianza. Lorenzo era diferente, completamente distinto. Le conoció en una discoteca, mientras estuvo tomando un cóctel en compañía de Elena, comentando otra relación más que tampoco funcionó. De hecho, desde que era muy joven, Paloma nunca tuvo suerte con los hombres. Parecía que solo era capaz de atraer a borrachos y a aquellos que buscaban enriquecerse a través de sus novias. Precisamente, aquella noche, había roto con un chico de esos. En realidad, otro más, que le pedía un préstamo para comprarle un coche nuevo. Y entonces, de repente, Lorenzo apareció frente a las dos chicas con un enorme ramo de rosas. «Es para usted». Le entregó las flores a Paloma y se disculpó ante Elena con una sonrisa radiante. Paloma se sintió confusa. Estuvieron hablando de una forma muy amena durante el resto de la fiesta, y luego Lorenzo las llevó a ambas hasta sus casas, aunque lo cierto es que se quedó con Paloma en la suya. La relación se desarrolló muy deprisa. Solo 2 meses después, Lorenzo le propuso a Paloma matrimonio. Al principio, ella no supo ni qué contestarle. Por supuesto que le pareció atractivo desde que lo vio. Era esbelto, guapo, tenía una sonrisa preciosa y un coche nuevo de los caros. A Elena también le cayó muy bien. «Ay, Paloma, hasta te envidio y todo. Si tuviera un novio así, no lo dudaría. Haría cualquier cosa por él», dijo entonces su amiga. Al final, Paloma y Lorenzo se casaron. La celebración fue rápida y sin mucho alboroto. Por parte del novio solo había unos amigos cercanos y doña Luisa, su madre. Por parte de la novia estaban su amiga Elena y 4 compañeras de trabajo más. Entonces, a Paloma todo le pareció muy convincente. Además, estaba contenta. La casa de 2 pisos de la madre de Lorenzo estaba situada en las afueras de la ciudad. Primero, la pareja se mudó allí. Doña Luisa miró con reproche y con un disgusto poco disimulado a la joven que había elegido su hijo. Paloma estuvo una semana tratando de no hacerle caso, hasta que un día, durante el desayuno, su suegra les preguntó a los recién casados si aún iba a durar mucho esa luna de miel de la que decidieron disfrutar en su casa. Los jóvenes se miraron y unos días después ya se mudaron al apartamento de Paloma. «Es mejor tener una sola habitación, pero que sea nuestra. Vamos a ahorrar lo necesario y con el tiempo compraremos algo más grande», dijo Lorenzo. Y Paloma le creyó. Además, su esposo le pidió que no le hiciera caso al comportamiento tan inadecuado de su madre. Le dijo que ella llevaba ya mucho tiempo viviendo sin el marido, y por eso se había vuelto tan arisca. Aseguró que no tardará en aceptar su matrimonio, y que la relación se volvería más cálida. Dijo que todo había ocurrido muy rápido, y que pronto ya estarían todos muy bien. Dijo muchas cosas, y Paloma se las creyó todas. ¿Se podría decir que ella quiso a Lorenzo? Ahora, sentada en una silla de ruedas, sola, la joven ya sabía la respuesta. La sabía, pero no quería aceptarla, ni siquiera para sí misma. Por supuesto que, con el tiempo, llegó a sentir algo por él. Podía decir con seguridad que le había llegado a querer después del nacimiento de su hija. Y antes del nacimiento de Manuela, simplemente disfrutaba de la vida. Estaba contenta viendo las miradas envidiosas de sus amigas.
Paloma se compró ese apartamento tan pronto como se mudó a la ciudad y consiguió trabajo. Desde pequeña había soñado con dejar su pueblo tan empobrecido e ir a vivir a un sitio lleno de vida. Sus padres, después de haber vendido la casa de la abuela, le dejaron todo el dinero que pudieron y le dieron su bendición, sabiendo que su hija tenía muchísimas ganas de ir a la ciudad. Y así fue la historia de su pasado. Al día siguiente, Eduardo pasó a verla, como lo había prometido. Trajo bolsas llenas de comida y fruta. Paloma ya había olvidado la última vez que se permitía comer semejantes delicias, pero su ex jefe solo sonrió y acarició su mano. La cena que preparó fue de lujo. «A partir de ahora, en esta casa voy a cocinar yo», declaró el hombre en voz alta, cuando vio el placer y el apetito con los que Paloma devoraba los platos que le había preparado. «Usted, Eduardo, debería ser chef de un restaurante. Aunque estos platos tan deliciosos no los hay ni en los restaurantes», le decía la joven. «¿Quién sabe? Es posible. ¿Por qué no, verdad?», dijo el hombre sonriendo con picardía. «Escuche, Paloma, una pregunta. ¿Podríamos tutearnos? No estamos en el trabajo y ya no es usted mi empleada». «Está bien», dijo Paloma, mostrándose de acuerdo después de pensarlo un poco. La tarde fue larga. Después de cenar, estuvieron hablando durante mucho rato. Resultó ser que la madre de Eduardo murió hace más o menos un año. Los últimos 10 años de su vida estuvo gravemente enferma. Durante todo ese tiempo, su hijo la cuidó. Paloma se ruborizó. Le dieron vergüenza las palabras que intercambiaba con su amiga en otros tiempos, y que dejaban en ridículo a su antiguo jefe. Eduardo pasaba a verla todos los días. Una semana después, Paloma se dio cuenta de que había engordado, y no paraba de aumentar de peso. Pero no se veía capaz de rechazar las delicias preparadas por su nuevo amigo. Para no perder su forma, y al mismo tiempo no decepcionar a Eduardo, dejando de comer los platos que le cocinaba, Paloma empezó a hacer algo de ejercicio. Sacó unas pesas pequeñas y también, poco a poco, trató de hacer flexiones. Pero a veces, por la noche, cuando Eduardo se iba, aún lloraba desconsolada, recordando ese horrible día que puso su vida patas arriba. Aquel día, Paloma tenía prisa por llegar a casa. Lorenzo le estaba esperando en casa con Manuela. Era un día como otro cualquiera, lleno de los recados de siempre, el alboroto de la vida cotidiana, montones de cosas hechas y otras que quedaban por hacer, preocupaciones y planes. Ni se acordaba de cómo había acabado bajo las ruedas de aquel coche. Solo recordaba que se había puesto a cruzar la calle con un semáforo en verde. Cuando volvió en sí, ya estaba en la UCI. Fue el principio de todo aquel infierno. 2 operaciones, una larga rehabilitación en el hospital, una consulta con el psicólogo y por fin, el alta. Paloma llegó a casa en camilla. Ni siquiera podía sentarse. Manuela entonces no tenía aún ni 2 años. Fue doña Luisa quien vino a por la niña para llevarla a su casa. Dijo que sería mejor que una niña tan pequeña no viera a su madre en ese estado. De hecho, la propia Paloma no quiso traumatizar al bebé. Para ese momento, su relación con la suegra ya había mejorado. Lorenzo tenía razón. Después del nacimiento de su nieta, la mujer se volvió más cariñosa. Vio a su hijo feliz. Tenía a su nieta. Pues perfecto, pensó. Elena tampoco se había olvidado de su amiga. En ocasiones la visitó en el hospital. Luego empezó a pasar por su casa para ver qué tal estaba. Al principio, solo venía por unos minutos.
más bien para asegurarse de que su amiga seguía bien dentro de lo posible. Intercambiaba unas breves miradas con Lorenzo, se pasaba la mano por el cabello, y una semana o dos después ya empezó a visitarlos con más frecuencia. Se quedaba por más tiempo. Después de darle a Paloma todas las noticias, se quedaba un rato más para cocinar algo. Al principio, Lorenzo evitó interferir en cosas de mujeres. Solía saludar a la invitada, intercambiar algunas palabras con ella y dejarla con su mujer. Sin embargo, poco después empezó a tener unas charlas con Elena, y cuando ésta iba a la cocina, le seguía diciendo que quizás necesitaba ayuda. Paloma vio perfectamente y entendió muy bien lo que estaba pasando, pero no lo quería creer. Y aún así, estaba paralizada, pero no ciega. Lloró mucho. Le pidió a Elena que no viniera, pero ésta no le hizo caso. Lo tomaba todo a broma. Lorenzo ya le pedía abiertamente a Elena que no escuchara a su enferma esposa y viniera más a menudo. Decía que le alegraba sus días. Unos meses más tarde, Paloma se sintió algo mejor y pudo sentarse. Elena pasaba horas enteras con Lorenzo en la cocina, y Paloma los oía reírse y susurrar algo el uno al otro. Los días que Elena se quedaba hasta muy tarde, Lorenzo se ofrecía para acompañarla hasta casa. El tiempo siguió su ritmo, y un día, Lorenzo contrató una enfermera para que cuidara a Paloma. Y entonces, empezó a pasar mucho más tiempo fuera de casa, sin decirle a su mujer a dónde iba. Elena ya no volvió a visitarlos. De vez en cuando, Lorenzo llevaba a Manolita a ver a su abuela. Para aquel entonces, Paloma ya podía sentarse y moverse en la silla de ruedas con bastante seguridad. Su hija lloraba, diciendo que no quería ir a ningún sitio, que a pesar de estar muy bien con la abuela, se sentía mucho más a gusto al lado de su madre. Cada vez que llegaba el momento de separarse, el corazón de Paloma se estremecía y se sentía incapaz de soltar las pequeñas manitas de su hija. Con el tiempo, casi dejó de ver a Lorenzo en casa. Y luego, un día, su marido le comunicó sus deseos. Se lo comentó todo justo antes de irse. Aquel día, Paloma lo pasó con Manolita, que estuvo todo el día sentada en el regazo de su madre, y al final dijo que se negaba a abandonarla. Ay, qué lejos había quedado aquello. Cada vez que esos recuerdos le venían a la memoria, Paloma de repente se sentía sin fuerzas. Lo único que experimentaba entonces era el dolor de la desesperación. Entonces, ya le daba igual que su esposo la había dejado y que ella no podía andar. Incluso, el hecho de que el hombre al que quería estaba viviendo con su mejor amiga empezaba a carecer de importancia. Todo de repente se desvanecía ante el recuerdo de los ojos de Manuela, llenos de lágrimas. A lo largo del año, solo vio a su hija en varias ocasiones. Siempre fue bajo la estricta supervisión de la abuela, y solo porque, según doña Luisa, era necesario para la niña. Lorenzo se casó con Elena, y estaba muy feliz. Esta noticia también se la dio doña Luisa, quien tampoco se olvidó de mencionar que la nueva esposa hacía las cosas bastante mejor que la anterior. Si Paloma lograba olvidarse de sus desgracias, aunque fuera por un tiempo, fue gracias a Eduardo. Ella misma no lograba comprender cómo pudo ser que en tan poco tiempo, y con tanta facilidad, llegó a tener apego a este hombre. ¿Por qué la esperaba a diario? ¿Por qué se arreglaba para recibirlo? A veces, Eduardo le regalaba flores, pero no eran ramos de flores, eran orquídeas. Decía que su intención era hacer que su belleza durara más tiempo.
Le ayudaba a Paloma con las tareas del hogar. Luego cenaban y pasaban largos ratos hablando. Cada vez que Eduardo se iba, Paloma tenía ganas de detenerlo, de poder estar con él, aunque fuera un instante más. Y cada vez que se iba, a Paloma le quedaba una cálida sensación de que muy pronto le vería a su querido huésped de nuevo. Eduardo solía hablar sobre su vida. No quería que hubiera secretos ni falta de información entre los dos. Así, se supo que hace mucho tiempo, antes todavía de que su madre enfermara, tuvo una novia. Estuvieron saliendo durante mucho tiempo y se iban a casar. Pero entonces fue cuando la madre de Eduardo de repente enfermó, y él, además, tuvo bastante lío en el trabajo. Al mismo tiempo, lo que quería su pareja era tranquilidad. Se fue con otro hombre poco antes de la boda, y ese otro hombre resultó ser amigo de Eduardo. Parecía que el destino de Eduardo y el de Paloma tenían mucho en común. Pasaron unos 2 meses desde aquel día en el que Paloma volvió a encontrar a su antiguo jefe. Ahora ya no se imaginaba la vida sin él. Y una mañana, mientras hacía ejercicio, como todas las mañanas, de repente se le cayó una de las pesas justo sobre los dedos de un pie. Y le dolió. Lo que notó Paloma fue un ligero cosquilleo en los dedos del pie, a pesar de tenerlos paralizados. Y en ese momento se sintió tan feliz que se la veía hasta radiante. Sabía que pronto llegaría Eduardo y quiso compartir su noticia con él. «Paloma, tengo algo muy importante que decirte», comenzó Eduardo. Paloma enseguida se dio cuenta que esa mañana su amigo vino a verla muy arreglado, vestido con un bonito traje. «Muy bien, te escucho atentamente», le respondió, y en sus ojos aparecieron unas chispas traviesas. Decidió que sus noticias, que también eran importantes, podían esperar hasta más tarde. «Mira, Paloma, ya sé que nos conocemos poco y que muchas veces nos tratamos como si acabáramos de presentarnos, pero cásate conmigo», dijo el hombre muy seguro de sus palabras. El corazón de la joven dio un vuelco. Se quedó inmóvil de la sorpresa y le costaba respirar. «Quiero que sepas, Paloma, que me sentí atraído hacia ti desde el mismo día que te contratamos en nuestra empresa. Sentí algo muy especial, pero eso de tener aventuras en el trabajo no va conmigo. Y luego pasó lo que pasó. Pero le agradezco inmensamente al destino que se me estropeó el coche y te volví a encontrar cerca de aquel supermercado. Le estuve dando muchas vueltas a esto, Paloma. Seré feliz si me haces el honor de aceptarme como marido. ¿Qué me dices? ¿Estás de acuerdo?», preguntó Eduardo, quien de repente se sintió avergonzado. Paloma asintió despacio. En ese momento, se dio cuenta de que a ese hombre le quería como nunca había querido a nadie. Solo con él supo lo que era una relación de verdad. Era un amigo, un buen amigo, con el que se podía compartir todo. La aceptó tal y como era. Le ayudó, sin esperar ni exigir nada a cambio. Simplemente estuvo a su lado, y ahí seguía estando. «Oye, quiero compartir contigo una alegría más», dijo Paloma, cuando volvió a poder hablar después de un largo rato lleno de besos. «Mira, ahora tengo 25 años. 25. Y antes de haberte encontrado estaba convencida de que mi vida ya había terminado y que nada bueno me iba a pasar. No vivía mi vida, la estaba acabando. Y entonces viniste tú, mi hombre, mi caballero. Pues esta mañana sentí dolor en los dedos del pie. Entonces, Paloma, mañana mismo te llevaré a una nueva clínica. Allí trabaja un buen médico y es joven, pero viendo las opiniones de sus clientes, se puede pensar que es todo un genio. Utiliza los métodos más modernos,
Los resultados son asombrosos. Sabes, ya se me ha ocurrido algunas ideas, así que no te preocupes, lo vamos a conseguir. Juntos somos capaces de todo y más, dijo Eduardo entusiasmado. A aquel día le siguieron 3 meses de duro ejercicio y tratamientos dolorosos. A veces el dolor era tal que Paloma temía empezar a subirse por las paredes y ya tenía ganas de renunciar a todo. Pero entonces pensaba en Manolita, y esto le daba ánimo para seguir, porque quería volver a estar con ella sí o sí. También tenía mucho apoyo de Eduardo. Paloma dudaba de que hubiera sobrevivido aquellos 3 meses de infierno sin él. Decidieron casarse una vez que terminara la rehabilitación. Paloma misma lo quiso así. Y luego, llegó el día tan esperado en que se levantó de la silla de ruedas. Caminó por una calle estrecha apoyada en un bastón. Iba andando. Sentía dolor, pero se alegraba de poder volver a notar la dureza de la tierra, de poder caminar. Estaba caminando de nuevo, y se dirigía a la casa de su suegra. Iba por su hija. Al ver que doña Luisa estaba con Manuela en el patio, Paloma llamó a la niña. «Manolita, ven aquí, amor mío. He venido a recogerte». La niña se soltó y corrió hacia su madre, nada más darse cuenta de que era ella. Doña Luisa le estaba gritando algo, y se puso a correr tras ella, pero ya no podía ni alcanzarla ni agarrarla. La madre abrazó a su hija. Hubo lágrimas de alegría, risas, el tintineo de la vocecita de Manuela diciendo lo mucho que echaba de menos a su mamá y las ganas que tenía de estar siempre a su lado. Eduardo se acercó hasta allí en su coche. En realidad, fue él quien llevó a Paloma a recoger a su hija, al segundo día después de la boda. Pero Paloma le pidió que dejara el coche un poco más lejos. Quería caminar y recoger a su hija, llegando hasta ella por sus propios pies. Entonces, su esposo se precipitó a salir del coche, y en un instante ya abrazó a su mujer e hija. «¡Suelten a la niña inmediatamente!», gritó doña Luisa, tratando de romper el abrazo de los tres. «Me la llevo», dijo Paloma con autoridad, mirando a los ojos de la anciana. «Y no intente detenerme». Eduardo no permitió que doña Luisa se les acercara demasiado, pero después de lo que dijo Paloma, ya no hubo necesidad de contener a la anciana. Simplemente se quedó allí, parada, parpadeando y con la boca abierta. Pasó un año. La nueva familia decidió celebrar el primer aniversario de bodas en casa. Tantas cosas habían cambiado solo en un año que la cabeza de Paloma no paraba de dar vueltas. Eduardo dejó su trabajo y cumplió su viejo sueño, el de abrir un pequeño restaurante. De paso, la familia adquirió un terreno fuera de la ciudad y construyó allí una casa nueva. Antes de la celebración del aniversario de bodas, Eduardo estuvo hablando con Manolita en la cocina, mientras que Paloma estaba limpiando, y de repente sonó el timbre. «Voy a abrir», dijo la mujer con una sonrisa, y se dirigió a la puerta de la entrada. Le encantaba caminar, correr, moverse en general. Aún le dolía la espalda, pero el médico le aseguró que estaba perfectamente bien. En la puerta estaba su ex marido. Parecía muy arrepentido. Una sonrisa triste se veía en un rostro sin afeitar. Sus ojos estaban llenos de nostalgia, de rencor y una soledad inaguantable. «Hola», dijo Lorenzo, e intentó abrazar a Paloma. Apestaba a alcohol. «¿Dejarás entrar a tu marido? Tenemos que hablar». Paloma lo apartó y negó con la cabeza. Lorenzo suspiró con tristeza, pero se contuvo para no mostrarse descarado. «Elena me echó. Resultó ser una zorra, ¿sabes? ¿Quién lo iba a decir? Volví con mi madre, pero es que no para de regañarme. Bueno, ya conoces a mi madre».
pues ahora bebo, quizás demasiado, desde hace un par de meses. Es que estoy sufriendo, Paloma. Pues mira, mi madre va y me dice, vete a ver a Paloma, habla con ella, pídele perdón, haz que te perdone, que te acepte de nuevo. Y aquí estoy, para pedirte perdón, intentó justificarse Lorenzo. Tú te vas a morir, y yo aún pienso vivir, repitió Paloma con una leve sonrisa, aquellas palabras que un día le dijo su ex marido. ¿Y no te dijo tu madre que ya estaba casada? Pues sí, imagínate, me casé con mi ex jefe y estoy muy feliz con él. Y tú ahora te vas y no vuelves a presentarte en mi vida. Busca tu felicidad y a mí déjame en paz. Cerró la puerta de golpe y contuvo la respiración como si hubiera tenido una pesadilla. ¿Quién es, amor mío?, preguntó Eduardo asomándose desde la cocina. Nada, se equivocaron con la dirección, cariño, dijo Paloma sonriendo. Oye, Edu, tengo una cosa que decirte. Quería hacerlo a la hora de cenar, pero ya no me aguanto. Estoy embarazada. Eduardo corrió hacia Paloma, la levantó del suelo y comenzó a dar vueltas con ella en brazos. Manolita corrió hacia ellos. Los tres estaban felices. Su pequeña familia tenía una razón más para celebrar ese día, y lo celebraron soñando con un futuro maravilloso. Gracias a todos por haber visto este video. Espero que compartan sus reflexiones en los comentarios y que apoyen el canal dándole un me gusta y haciendo una suscripción. Un saludo y hasta la próxima.